Buenas tardes, hermano Samuel. Verdad es que es un gran privilegio y un honor poder participar con este audio en relación a los años de servicio de nuestro apreciado y hermano Arcimes de Velasco y su señora esposa, la hermana Sara. Bueno, gracias al Señor que Él le ha escogido, le ha fortalecido y le ha tenido por fiel, colocándole en el ministerio y trabajo en su obra. Comparo esto con 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 10. Por otro lado, pienso en la experiencia y en las expresiones que se dicen de Mardoqueo en Esther capítulo 10 versículo 8. Por procurar siempre el bienestar de los hermanos y la paz del pueblo del Señor, nuestro hermano Arcímedes es estimado por todos. Que el Señor lo siga ayudando y bendiciendo. Tuve el privilegio de asistir con mi papá, con Cristian Chirino, a la encomendación del hermano Arcímedes. Gratos recuerdos de la amistad de ellos dos, y el trabajo en común. Nuestro hermano Arcímedes, muy ligado en la obra acá en el Zulia. Le estimamos y le aceptamos como un padre, como un consejero muy bueno y fiel, muy pendiente y preocupado por la obra acá en este lugar. En lo personal, le doy gracias al Señor por los consejos, las enseñanzas, las correcciones que de Él he recibido, no solamente para mí, y también para la familia. Oro y deseo que el Señor le guarde y le siga utilizando en su obra. Muchas gracias. Saludos. He tenido el privilegio de conocer a don Arcímedes desde hace varios años y teniendo por delante esta oportunidad de presentar una pequeña reseña de la actividad y la relación que he tenido con don Arcímedes desde que le conozco. Vamos a leer primeramente en la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tuve el privilegio de conocer a don Arcímedes por primera vez en el año 1970, viniendo de Ciudad Bolívar con don Marino y su familia, que iban hacia el centro del país. Llegaron a la casa del señor Ángel Díaz, un joven como de unos 25 años, yo tendría para ese entonces unos 23 años, un joven muy prudente, apartado, en silencio por allá, no participó en la conversación de los mayores. Me llamó mucho la atención la actitud de ese joven, pero no le conocía. Pero años después, en los mismos 70, ya estando en el barrio universitario, la asamblea fue trasladada allí, y viviendo en la parte alta del local, don Arcímedes llegó en la mañana el domingo, el primer día de la semana, temprano. Yo estaba preparándome para bajar y preparar la mesa y todo para la cena del Señor. Y nos saludamos, él quedó en casa mientras mi esposa le preparaba algo de comida. Bajé al local y estaba de visita el señor Julio Liendo. Y yo le hablé de ese joven que había llegado y le di las características y él me dijo, mire, ese hermano del que usted está hablando es un ingeniero metalúrgico y es un candidato para la obra del Señor. Bueno, él llegó al local, celebramos la cena del Señor, hubo el ministerio y nos dimos cuenta pues de su capacidad. Luego continuó su viaje hacia el centro del país, pero ya en los años 80, recién encomendado a la obra del Señor, él nos volvió a visitar, en esa ocasión con su esposa, la señora Sara. Tenía su primera niña, Sarita, pequeña, y embarazada de la segunda hija. En ese entonces comenzamos unos cultos de predicación
y salíamos cada mañana a visitar la parte alta del barrio. Muy buenos cultos teníamos, pero ya había comenzado la reunión mensual en Santa Fe, porque allí comenzó por primera vez la reunión mensual que hoy existe en todo el país. Y después de culminar la reunión mensual, un hermano se paró para anunciar que el próximo lunes comenzaría un culto, un hermano con don Alcímede, y ni siquiera habían hablado con él. Y yo le dije a don Alcímede, ¿y los cultos que tenemos en el puerto? Él me dijo, hermano, lo anunciaron públicamente y no puedo retractarme. De manera que esos buenos cultos terminaron el domingo porque no había predicador para seguir predicando. Y al final de la predicación hubieron bautismos en Santa Fe. Don Alcímede lo pusieron a bautizar, creo que por primera vez, estando en la obra. Y era un tanque de hierro, se filtraba. Había bautizado a varios y le tocó la última, una hermana alta, de cuerpo grueso. Y cuando don Alcímede la fue a bautizar, se fue a pique con ella hasta el fondo, porque ya no quedaba casi agua, de manera que él pasó por esa experiencia. Y después, hablando con él, le dije, bueno, usted no va a volver más a Santa Fe por esa situación que le pasó y la manera como lo trataron, echando broma con él. Después don Alcímede nos volvió a visitar en otra ocasión. En esa otra ocasión fuimos a Guanta para conocer al el barco Douglas, que transportaba literatura bíblica. Él compró varios libros. Yo tuve el privilegio de comprar la concordancia completa de la Biblia. Recuerdo que me costó 112 bolívares. Y nos visitó, luego regresó a casa. Y después, más tarde, en el año 95, nos invitó para que le visitáramos en su casa en Falcón, el Coro. Después de la conferencia en Puerto Cabello, viajamos hacia allá y dormimos allí en Coro, y a la mañana temprano viajamos hacia Churuguara. Y tuve la experiencia allí de ver cómo este hombre trabajaba en la obra del Señor. Se metió por esos campos, esas montañas, las casas un poco salteadas. Empezó con un megáfono a invitar a la gente y tendríamos un culto debajo de un árbol. Varios hermanos participamos, predicando 7 minutos cada uno. Ahí me di cuenta de este pionero. Después, un hombre como maestro en las Escrituras, pero también como un anciano. Él nos contaba que en cierta ocasión se retiró de Churuguara por unos meses, y cuando regresó, los Solo Jesús habían visitado varios hogares y estaban causando daño. Y él se paró firme para enfrentar a esas personas y despedirlos. Después tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros nuevamente el 2005. Lo invitamos para unos cultos de profecía. Él en 15 días nos habló de todo el libro de Apocalipsis y de los libros proféticos. Y para ese entonces él usó algunos utensilios que los usó como figuras para hablarnos de las figuras que hay en el Apocalipsis. En esa ocasión, hermanos de Santa Fe, hermanos de los Altos, estuvieron y fueron de mucho provecho la enseñanza de las profecías en ese entonces. Bueno, pasó el tiempo y finalmente el Señor me concedió estar con él en Sarasa, en la primera reunión mensual del año pasado en Sarasa,
y él nos ayudó el domingo en la mañana, tuvimos ministerio, los dos participamos y viajamos juntos, juntamente con el hermano Jorge y Zulay, hacia el centro del país. Y bueno, me ha dado mucha satisfacción el haber compartido con él en varias ocasiones. Y cuánto lamento no haber sido compañero de él por tiempo, cuánto hubiese aprendido de ese gran hombre. Entonces, hermanos, esto es lo poco que tengo que decir. Esperamos que el Señor le siga ayudando y prosperando en los años que tiene por delante, en su ministerio, en la predicación, en la enseñanza de la palabra de Dios como maestro y al cuidado del pueblo del Señor. Muchas gracias y buenos días. Uno siempre se emociona. Bueno, es un privilegio para mí el poder tomar parte en esta reunión. Personalmente y en nombre de la Asamblea de Tucacas, envío este mensaje de reconocimiento y de honra a don Alcímedes, hombre de Dios, a quien apreciamos y estimamos en el Señor. Vamos con la ayuda de Dios a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vamos a leer primeramente en el versículo 20. Hechos 7, 20. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, esperando la bendición de Dios. La vida de Moisés en este capítulo o en la Biblia se nos presenta en 3 etapas, de 40 años cada una de ellas. La primera fue desde su nacimiento hasta que le vino al corazón visitar a sus hermanos. Podríamos pensar que hombres de este calibre no nacen todo el tiempo. Don José Naranjo dijo de don Guillermo que estos hombres nacen de centuria en centuria, y creemos que don Alcímedes es uno de esos hombres. La segunda etapa de la vida de Moisés la pasó en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Podemos decir que fueron 40 años de aprendizaje, de entrenamiento para la tarea que tenía Dios para él. Nuestro Señor Jesucristo no se equivocó ni se equivocará. Él elige hombres capacitándolos y colocándolos en los lugares donde les servirán para la gloria de Dios. Creemos profundamente que estos son hombres especiales. Cuando a don Alcímedes le dijeron para salir a la obra a tiempo completo, él dijo: yo no soy el hombre. Pero miren, aquí está
cumpliendo 40 años, haciendo la obra del Señor, con sacrificio, privaciones y pruebas. Porque uno puede decir muy fácilmente 40 años sirviendo al Señor, pero pregúntenle a Él. No es fácil, no es fácil. 40 años sirviendo al Señor en estos tiempos. Ahora, la tercera etapa de la vida de Moisés fueron 40 años en el desierto, guiando al pueblo de Dios con muchas dificultades, pero fiel al que le llamó. En la Biblia, el número 40 nos habla de prueba, un tiempo de prueba, pues don Alcímedes y doña Sara, en estos 40 años en la obra del Señor, han sido probados y aprobados por Dios, para que se les confiase el Evangelio, el cual con la ayuda de Dios han llevado fielmente por todos estos lugares del estado Falcón y otras partes del país y aún fuera del país a otras naciones. La prueba la permite Dios para seguir puliendo, seguir purificando, seguir preparando a estos hombres. Las pruebas que se pasan en la obra no las pasa todos los creyentes, solamente los que están en la obra pasan ciertas pruebas. Sin embargo, uno va a notar que Moisés pasó muchas pruebas, muchas dificultades en el desierto con el pueblo, pero Dios fue fiel con él, Dios estuvo con él. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 21, ahí habla de que Dios fue fiel en que sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon en su calzado. Esto es porque Dios permite la prueba, pero Él da también la salida. Una vez, voy a contar esto, una vez cuando murió don Estanislao, don Alcímedes vino para acompañar y estar en el entierro. Y recuerdo que estábamos conversando en casa y le dije, hermano, para que al mediodía pase por la casa de una hermana que allí se está preparando la comida para que almuerce. Y él me dijo, bueno, hermano, nosotros veníamos preparados. Y yo en mi ignorancia pues le pregunté, ¿pero qué, trajeron comida? Y él me dijo, no, preparados para no comer. Al momento me sonreí, pero después sentí una gran tristeza en pensar cuántas veces tuvo que usar esa preparación y pasar el día sin comer. Son pruebas. Bueno, pero el Señor le ha guardado, le ha sostenido y aquí está. Y a pesar de las privaciones y las dificultades, con gozo, con nosotros celebra sus 40 años en la obra. Déjeme decirle que en diciembre de 1980, el año que fue encomendado don Alcímedes, a finales de ese año él nos visitó con cultos de predicación, acompañado por el hermano Samuel Rojas. Y en este año
2020 hay aquí varios hermanos que cumplen 40 años de creyentes, porque son fruto de esa predicación del Evangelio. Y así puedo decir algunas otras anécdotas, pero para no decir cosas que no debo, más bien voy a decirles que no solamente hay creyentes pues que están cumpliendo 40 años en el Señor, sino que hay otros que en su corazón tienen el deseo sincero de ser como este hombre de Dios. Con este mensaje esperamos animar a don Alcímedes a seguir firme y adelante, porque si Moisés se sostuvo como viendo el invisible, vamos a decir pues que ese Dios invisible ha sostenido a don Alcímedes durante estos 40 años y lo sostendrá durante los siguientes 40 años que vendrán si el Señor no ha venido. Animamos también con este mensaje a los que vienen tras él para que sigan este ejemplo digno de imitar, y nosotros a considerar el resultado de su conducta. Dice literalmente el versículo: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo, ayudando en sus labores, y Él bendiga su palabra.